presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco alienta a los jóvenes a ser artesanos de esperanza ante los desafíos de la salud mental. Y anima a confiar en el Evangelio en los momentos de más angustia. El Papa compartió el almuerzo con 1,300 personas en la Jornada Mundial de los Pobres 2024. También bendijo el proyecto 13 Casas y apoya la construcción de hogares en Siria. Francisco encargó la revisión urgente del Fondo de Pensiones del Vaticano. Y donó sus zapatos a un hombre sin hogar. 2 menores murieron baleados cerca de una iglesia católica en México. Celebran misa en el Río Bravo para honrar a migrantes fallecidos y desaparecidos. Obispos del departamento más pobre de Colombia piden ayuda para damnificados por inundaciones. Y por último, la Alianza Universitaria Nicaragüense advierte que la reforma de la Constitución de Nicaragua destruiría el Estado de Derecho. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos como cada semana a un mes exacto de celebrar la Navidad. Sí. Y tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas. Marisol Farril y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Así que estamos a un mes de celebrar Navidad, así que a todas las personas que me quieran enviar mi regalo, pues les voy a dar la dirección de dónde los puedo recibir, a favor de anotar. Marisa, tenemos mucho que informar, ¿no? Sí, empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información de la Sede Apostólica para darle a conocer que Francisco dijo que hay un aumento preocupante y complejo de los desafíos de la salud mental de los jóvenes, al tiempo que pidió una alianza educativa que aborde la metamorfosis no solo cultural sino antropológica en la sociedad. Además, advirtió sobre un aumento preocupante y complejo de los desafíos de la salud mental de los jóvenes, incluidas las autolesiones y el suicidio, al tiempo que pidió una nueva alianza educativa para abordar lo que describió como una metamorfosis no solo cultural, sino antropológica en la sociedad. Durante el rezo del Ángelus del pasado miércoles, el Santo Padre reflexionó sobre la lectura del día para animar a los fieles a confiar siempre en el Evangelio, que contiene una promesa de salvación y eternidad, y a dejar de vivir bajo la angustia de la muerte, porque mientras todo pasa, Cristo permanece. El Santo Padre dirigió el rezo de la oración mariana luego de celebrar la misa por la Jornada Mundial de los Pobres 2024, que tuvo lugar en la Basílica de San Pedro. En más información, siguiendo la costumbre iniciada hace 8 años, el Papa recibió en el Aula Paulo VI del Vaticano a 1,300 invitados para compartir el almuerzo con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres. La comida tuvo lugar después de la Santa Misa que el pontífice celebró en la Basílica de San Pedro y fue organizada por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y corrió a cargo de la Cruz Roja Italiana. En la reciente Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco bendijo las llaves simbólicas de los hogares que se construirán en 13 países como parte del proyecto 13 Casas, una iniciativa promovida por la familia vicenciana para llevar esperanza a familias vulnerables en el marco del Jubileo 2025. La alianza FAMBIN, una red global de la familia vicenciana con las personas sin hogar,
lidera este proyecto inspirado en el legado de San Vicente Paúl para llevar alivio a las familias que padecen la falta de hogar en todo el mundo. En otras noticias, el Papa designó al cardenal Kevin Farrell para supervisar la nueva e inevitable reforma del sistema de pensiones del Vaticano, que se enfrenta a un grave desequilibrio potencial que significa que los cambios ya no pueden posponerse. En una carta del 21 de noviembre a los cardenales prefectos del dicasterio y administradores de la Curia Romana, Francisco subrayó la gravedad de la insostenibilidad del Fondo de Pensiones del Vaticano y señaló que la solución requerirá decisiones difíciles, especial sensibilidad, generosidad y voluntad de sacrificio por parte de todos. La Jornada Mundial de los Pobres se ha convertido en uno de los eventos más significativos del calendario de la Santa Sede. Desde que fue instituida por el Papa Francisco en 2017, se han desarrollado numerosas iniciativas en favor de los más necesitados. Este año, el evento estuvo marcado por un gesto personal del Santo Padre, la donación de un par de sus propios zapatos a Giuseppe, un hombre sin hogar que lleva años viviendo en las calles de Roma. El Papa Francisco propuso a los fieles tener ojos cristificados y ver a Dios en el mundo y en el hermano, con una mirada compasiva, acogedora y misericordiosa que transmita la alegría del corazón tras el encuentro con Cristo. Esta invitación la hizo en su mensaje dirigido a los participantes del Sexto Congreso Americano Misionero, inaugurado el pasado 20 de noviembre por el cardenal Baltasar Porras. No podemos dar lo que no tenemos, no podemos expresar lo que no hemos vivido, lo que no han visto nuestros ojos ni han tocado nuestras manos. El fundamento de la misión es la experiencia de Dios, el encuentro enamorado con Jesús. Él nos revela la buena nueva, nos muestra al Padre, señaló el Papa. Cuando sean curas, vayan a las cárceles. Es una prioridad. Ha sido la exhortación que hizo a un grupo de seminaristas españoles el Papa, con quienes se refirió no solo a las prisiones físicas, sino también a las ideológicas y morales que terminan alejando a las personas de Dios. El Santo Padre mantuvo un encuentro en la sala del consistorio con los seminaristas de las diócesis de Pamplona, Tudela, San Sebastián y Redemptoris Mater. La esperanza no defrauda nunca. Peregrinos hacia un mundo mejor es el título del nuevo libro de Francisco, escrito en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, en el que reflexiona sobre temas como la familia, las migraciones, la crisis climática, las nuevas tecnologías y la paz. El nuevo libro del Papa, dirigido por el vaticanista Hernán Reyes Alcaide, vio la luz en Italia, España y América Latina el pasado martes 19 de noviembre de la mano de Ediciones Pieme. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, analizó algunos de los grandes retos de la sociedad española y proclamó que ante ellos ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos. El arzobispo de Valladolid, elegido para el cargo pasado mes de marzo, quiso fijarse más allá de los datos sobre los asuntos abordados, que no fueron pocos, en los rasgos culturales del fondo, en los estilos de vida, que es ahí donde el anuncio del Evangelio y el testimonio de la vida comunitaria de la Iglesia puede ofrecer una colaboración. En otras noticias, le informo que el Papa Francisco expulsó del estado clerical con decisión suprema y definitiva al argentino Fernando María Cornet, quien desarrollaba su ministerio en la arquidiócesis de Sassari, en Italia, por el delito de cisma. Resulta que el sacerdote de 57 años escribió un libro titulado Habemus Antipapam, publicado en 2023 por la editorial Edizione del Faro, según recoge el diario argentino La Nación. Allí el sacerdote plantea la invalidez de la renuncia del Papa Benedicto XVI y por consiguiente de la elección del Papa Francisco.
Al comunicar la condena, el arzobispo de Sassari, Monseñor Gianfranco Saba, instó a la comunidad a rezar por la unidad de la Iglesia, teniendo presente que los cristianos tienen a Dios como Padre y a la Iglesia como única Madre, y son miembros del cuerpo de Cristo. La imagen de la Virgen María y el Niño Jesús, que resistió al incendio del 2019 de Notre Dame de París, volvió a la emblemática catedral para su reapertura el próximo 7 de diciembre en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La imagen mariana del siglo XIV, que se había conservado intacta en la iglesia de Saint-Germain-Auxerre desde que ocurriera el devastador incendio. Según informó la agencia informativa AP ante los fieles que participaron en una procesión de antorchas con la Sagrada Imagen, el arzobispo de París, Monseñor Laurent Unrich, dijo: «Esta noche, mientras acompañamos a la Virgen María a su catedral, antes de que ocupe su lugar en el pilar donde tantas generaciones han venido a orar, sabemos que se está uniendo a la casa de Cristo». Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica en Europa y en Oriente. Usted ha quedado ya bien informado. Y más adelante le daremos a conocer noticias de lo que ha ocurrido en América y también en México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 20 de noviembre. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo, hoy quisiera que meditáramos sobre uno de sus modos de obrar dentro de la Iglesia. Me refiero a su acción carismática. En efecto, los carismas son dones que el Espíritu concede a quien quiere y que siempre cuentan con los dos elementos. Primero, el carisma es un don concedido para el bien común, para el bien de la Iglesia, más que para la propia santificación. Y segundo, el carisma es un don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Y esto es lo que distingue de la gracia santificante, de las virtudes teologales y de los sacramentos, que son idénticos y comunes a todos. Extender la riqueza de los carismas ayuda a valorar el papel del laicado en la Iglesia, ya que los laicos poseen carismas y dones propios con los que contribuyen de una manera especial a su misión en el mundo. No se trata de capacidades espectaculares, no, sino de dones ordinarios que adquieren un valor extraordinario por ser inspiración del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda crecer en la virtud de la caridad, para que descubramos y pongamos nuestros carismas al servicio de la Iglesia y agradezcamos los carismas de los demás, reconociendo que contribuyen al bien de todos. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Esta es la crónica de la catequesis del Papa entregada durante la audiencia general del pasado miércoles. En otro tema, mire, he visto a lo largo de muchos años que cuando uno trata temas del demonio o de los exorcismos o de las posesiones satánicas, como que hay mucho interés en ese tema. Sí.
Tanto que pues ya cuántas películas van, ¿no? Ya cada año sacan una, que la monja poseída y que el bebé diabólico. Bueno, esas son películas de terror, pero las Sí. la de los exorcismos sí están. Pues siempre hay. Apenas el año pasado una que El exorcista del Papa, por ejemplo, o este año creo que salió. Así que hay que tratar el tema de los exorcismos, pero desde una manera seria. Y eso vamos a hacer. Después de esta pausa, voy a conversar en la entrevista con el padre Rogelio Alcántara acerca de este tema, los exorcismos. Continuamos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, ahora para pasar a la entrevista. Como le decía, hablemos acerca del exorcismo. Para ello busqué al padre Rogelio Alcántara, quien fue director de la doctrina de la fe de la Arquidiócesis de México, autor de un muy interesante tratado sobre demonología que se llama ¿De qué diablos estamos hablando? Padre Rogelio Alcántara, muchas gracias, bienvenido. Con mucho gusto, Roberto. Hicimos un programa sobre la demonología, nos hablaste del demonio y dijimos, ahora hablemos de los exorcismos, ¿no? Entonces ya está claro que el demonio es real, que tiene influencia, que actúa. ¿Cómo deshacer sus acciones? Podemos decir que hay dos modos para luchar contra el demonio, un modo con respecto a su acción ordinaria y otro modo con respecto a su acción extraordinaria. Y entonces cada uno de estos modos pues es muy amplio, ¿no? Primero porque conociendo al enemigo y sabiendo que su acción principal es la tentación, el quid, es decir, el meollo del asunto está en conocer cómo puede luchar uno contra la tentación. Y luego, cuando uno sabe y conoce que puede actuar extraordinariamente, es decir, interactuando ya físicamente con las personas, cómo puede luchar uno contra ello. Por el cine sabemos de las posesiones y de los exorcismos, ¿no? Yo vi aquella película, era yo un jovencito. Qué horror, me porté bien durante un mes, ¿no? Después de verla. Pero como que nos quedamos en las posesiones y se nos olvida que antes de la posesión satánica hay muy diversas formas, digamos ya, de acción del demonio en alguien, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Pues hay distintas clasificaciones, pero una clasificación que se está haciendo más común es la de la Asociación Internacional de Exorcistas, que habla de la vejación, bueno, primero de la obsesión, como una obsesión psicológica, es decir, se da en la psicología humana, pero es ya una acción extraordinaria del demonio, en donde el demonio actúa de una manera clara sobre la psicología humana, obsesionando a la persona. Es parecida a la obsesión psicológica natural, pero tiene unas diferencias específicas, y estas diferencias, que son incluso notadas por algunos psiquiatras, puede uno descubrir la obsesión diabólica, es decir, una acción extraordinaria sobre la psicología de la persona, que técnicamente se llama obsesión diabólica. Hay obsesión amorosa, ¿no? Cuando alguien se apasiona a fuerzas con alguien, aunque el otro no quiera, ¿no? Ya le llaman obsesión amorosa. La obsesión diabólica es consecuencia de que ese individuo haya estado acercándose a cosas que son del demonio, o puede surgir de pronto. Ordinariamente es que la persona se ha acercado y se ha metido en terrenos del demonio. Es por eso, es Sí, consecuencia. es consecuencia. Ajá. Fue con brujos, pagó por hechizos, por maleficios, y entonces el demonio le está ocupando la mente. Así es. Le ocupa, también hay que precisar, es decir, a través de la imaginación y a través de la memoria, el demonio causa estas obsesiones, que son tan fuertes y tan persistentes que pueden llegar a enloquecer a la persona. Ahora, no entiendo bien. ¿Una obsesión demoníaca consiste en tener pensamientos referentes al demonio, o es una obsesión pensando en cualquier cosa provocada por el demonio? Es esto segundo. Es esto segundo. Sí. O sea, no necesariamente uno ha de estar obsesionado con el
diablo, No. sino con cualquier cosa. Con cualquier cosa, por pero ejemplo, provocada. pornografía, Así es, una obsesión amorosa, puede ser, un rencor, un También. odio hacia alguien, obsesionado, ¿no? efectivamente. Lo está provocando el demonio. Sí. Es decir, hay obsesiones naturales y hay esta obsesión que técnicamente llamamos preternatural, porque así se le llama al nivel de existencia del demonio. Dios está en el ámbito sobrenatural, el hombre está en el ámbito natural, el demonio en el ámbito preternatural. Y entonces esta acción del demonio se llama una acción preternatural, que es una acción demoníaca. Provocar en una persona una obsesión. Sí. El demonio no está en esa persona, no es una posesión. No, no es una Está posesión. afuera, pero provoca esto en su mente. Así es. Es decir, Padre Rogelio, que cuando se hace una oración de liberación, no es porque haya una posesión satánica como tal. No, sí, se puede hacer. Es decir, hablábamos acerca de la obsesión diabólica. El demonio luego puede interactuar más físicamente con la persona, causando lo que se llama la vejación. Y es moverle los miembros parcialmente o incluso golpeando a la persona, pero puede ser bajo la sensación de que ha sido golpeada o puede ser efectivamente golpeada. Y a todo lo que sucede en el cuerpo como golpes, marcas, cortadas, etcétera, se le llama vejación. Y el paso siguiente es la posesión, es decir, que el demonio es capaz de suspender la relación que hay entre el cuerpo y el alma de la persona para mover él despóticamente al cuerpo como si fuera el alma de la persona. Y se puede quedar dentro de esta persona por siempre, hasta que muera. Sí. ¿Puede dejar la voluntad en cualquier momento? Sí, lo que pasa es que... ¿O solo la abandona por mandato de un sacerdote? Podría dejarla como por voluntad propia, pero no lo va a querer nunca, porque podríamos decir que es como un conquistador que ha conquistado su plaza y no la va a soltar por nada, porque ahí está bien, porque está mejor ahí que en el infierno, por ejemplo. Hay un temor natural hacia esto, sí, ¿no? Que un demonio pueda entrar al cuerpo de uno mismo. Hay un temor y entonces uno quisiera saber cómo evitarlo. Y la respuesta general es: ve a misa, confiésate y comulga y no te hará nada el demonio. Pero vemos que hay casos en los que sí. A pesar de eso, efectivamente. Bueno, primero me gustaría aclarar cómo nos referimos cuando hablamos de posesión a un estar del demonio e incluso a un estar dentro, ¿verdad? Porque hablamos en términos espaciales y es el modo de describir una acción que se está realizando. Porque efectivamente, por ejemplo, en algunas vejaciones, las cortadas que tiene una persona en su cuerpo parece que se la hicieron desde dentro. Y entonces por esto hablamos espacialmente, está dentro. Pero el modo de estar del demonio es a través de su operación. Y su operación, digamos que tiene dos niveles. Una operación que técnicamente se llama adecuada y una inadecuada, que consiste en que cuando el demonio pone toda su capacidad operativa en un solo lugar, se llama adecuada, está operando adecuadamente toda su capacidad operativa ahí. Y el demonio puede estar así en una persona humana, o inadecuadamente cuando el demonio puede estar aquí y al mismo tiempo en otro lugar, porque su naturaleza se lo permite. Pero sabemos que cuando hay una manifestación demoníaca fuerte como la de las películas y que está un exorcista o un sacerdote haciendo oraciones de liberación, tiene el demonio que ir a operar con toda su capacidad porque no quiere ser arrojado. Y entonces en este sentido decimos que ahí está el demonio.
pero dado que es libre, podría libremente entrar o salir. Y de hecho muchas veces lo hace para no ser descubierto. Es decir, una persona posesa fácilmente puede ir a una misa, estar ante el sagrario o incluso confesarse y comulgar. Y el demonio podría en ese momento retirarse un poco para volver a entrar, o incluso aguantar y soportar lo sagrado que está en ese momento en esa persona porque no lo están sacando. En fin, son cosas muy interesantes. Sí, es la primera vez en mi vida que escucho una presentación tan formal como esto. No se trata tanto de que el demonio esté adentro de alguien, hablándolo como adentro de su espacio corporal, sino como que está ejerciendo toda su acción como demonio en esa persona y a través de esa persona. Efectivamente. ¿Cómo funciona un exorcismo, Padre Rogelio? Desde que una persona llega contigo y te dice, creo que tengo, o te lo lleva, bueno, tú no eres exorcista, perdón, se lo llevan a un exorcista, creo que este niño está poseso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues lo primero es hacer un discernimiento para ver si esta persona que han traído al sacerdote, se la pueden llevar a cualquier sacerdote, es decir, el sacerdote puede diagnosticar de qué se trata, ¿no? Si lo que le sucede a este niño es algo natural o si es algo preternatural, es decir, demoníaco. Y una vez que se hace ese discernimiento, bueno, se dice fácil, ¿no? Una vez que se hace, aunque el proceso sea tardado o sea profundo e incluso se pueda pedir ayuda para descartar alguna enfermedad psicológica o algo del estilo. Pero una vez que se llega a lo que dice el catecismo acerca del tener la certeza moral de que una persona está aquejada por una acción extraordinaria del demonio, entonces se puede proceder a realizar el exorcismo. Cuando la Iglesia habla de exorcismo, siempre lo habla en un ámbito del rito del exorcismo, que además el rito del exorcismo es un acto litúrgico de la Iglesia y por otro lado es un sacramental que realiza la Iglesia y entonces saber que si se tiene la certeza moral, que no es una certeza absoluta, sino es una certeza, digamos, si pudiéramos hablar en porcentajes, arribita del 50%, tengo la certeza moral de que esta persona tiene una acción extraordinaria del demonio, entonces el exorcista puede proceder a hacer el exorcismo sobre la persona, que consiste en llevar a cabo sobre ella el rito del exorcismo, que la Iglesia lo ha expresado y lo ha publicado desde 1614. No quiere decir que ahí empezaron los exorcismos, quiere decir que ahí por primera vez, aunque ha habido exorcismos en sacramentarios anteriores, pero oficialmente el rito del exorcismo que la Iglesia ha realizado desde entonces fue hecho en 1614. ¿Y el actual, el vigente, procede de Juan Pablo II? Efectivamente. Ajá. Fue promulgado en 1998, publicado en 1999, después corregido un poco en el año 2004 y tiene lo que se llama la versión típica, que es en latín y que es de la que se ha de usar o de la que se han de traducir hacia las versiones de las lenguas vernáculas. ¿Y prácticamente es el mismo de 1600 y pico? No, son diferentes. Son dos ritos diferentes que tienen una teología que se enriquece mutuamente, pero que el exorcista puede utilizar cualquiera de los dos indistintamente. ¿Es automático? O sea, una persona, un poseso, recibe el ritual del exorcismo y queda liberado? No. Se requiere la participación del sujeto. Es decir, que el sujeto quiera salir de ahí. Por eso seguramente acude a un exorcista.
pero además que emprenda un camino de conversión, porque lo más importante es que la persona esté en gracia de Dios, porque es lo que nos lleva al cielo. Si la persona muere en estado de pecado original, de pecado mortal, se condena para toda la eternidad. Y por tanto, lo que se necesita es que salga del pecado para que viva en la gracia de Dios, y entonces la oración de la Iglesia de exorcismo sobre ella tendrá eficacia, una eficacia que es difícil que tenga cuando la persona se encuentra sumergida en el pecado mortal. Un poseso puede quedar liberado en una primera sesión de exorcismo, en un primer exorcismo, o puede requerirse de muchos. Podría ser en una sola sesión, pero ahora los exorcistas manifiestan en la práctica que realizan que casi por un solo exorcismo no se puede, es decir, que se necesitan muchas batallas. Y uno podría cuestionarse por qué, y puede haber muchas razones, pero podríamos dar unas cuantas, ¿no? Primero, porque la persona tiene que emprender este proceso de conversión, y cuando lo lleva a cabo depende de la velocidad con que la persona pase del estado de pecado gravísimo al estado de gracia y de un ejercicio de las virtudes admirable, pasatiempo. Luego, otro aspecto es que el exorcismo como rito depende de la fe de la Iglesia, de la fe universal de la Iglesia, de la fe histórica de la Iglesia, y el momento actual hay mucha vacilación en la fe, y que por tanto, dado que es un rito que depende de la fe de la Iglesia, la misma vacilación de la fe en la Iglesia cause como menos eficacia en su realización. Iglesia como todos los bautizados. Como todos los bautizados. ¿Cómo evitar que un demonio o varios se acerquen, ¿no? Y empiecen a buscarse como clientecito a alguien? Lo primero es estar en gracia de Dios, salir del pecado, evitar caer en cualquier pecado, y una vez que está uno en gracia de Dios, si sucede algo extraordinario, acudir a un exorcista para manifestar lo que le pasa, y el exorcista puede hacer un diagnóstico, un discernimiento, para ver si hace unas oraciones de liberación o para ver si hace un exorcismo, pero seguramente siempre empujar a la persona al mismo tiempo a confesarse, es decir, a que emprenda este camino de conversión. Muchas gracias, Padre Rogelio. Con gusto. Y sí, también prevenir, ¿no? Las personas que solemos acudir al confesionario a reconciliarnos con el Señor, pues hay un menor riesgo de alguna acción extraordinaria del demonio en nuestro entorno. Y muy importante la medalla de San Benito. Claro, aquí la traigo, mira. Esa es un escudo para el diablo. Es un sacramental. Y el detente. Ándale, del Sagrado Corazón. Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Tu hermano Rubí hasta los trae en la gorra. Sí. Sí. Bueno, como estamos en la celebración de Cristo Rey del Universo, entonces hablaremos de esto, el origen de esta solemnidad, y además noticias de América y de México después de esta pausa que es breve. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle a usted de lo que ha ocurrido en México y también en el continente americano. Nuevamente sea bienvenido a las noticias. La Iglesia Católica lamentó la muerte de 2 hermanos menores de edad víctimas de disparos cerca de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la comunidad de Entabladero, municipio Espinal, Veracruz. La fiscal general del estado de Veracruz, Verónica Hernández Yandanz, confirmó que fiscales, peritos y policías ministeriales trabajan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables del asesinato, y dijo que no habrá impunidad.
En Más de México le informo que se celebró la Santa Misa en el cauce del río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos, para rendir homenaje a los migrantes fallecidos este año y orar por aquellos que permanecen desaparecidos en su travesía. La celebración fue presidida por Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez, por Monseñor Mark Joseph Seitz, obispo de El Paso, Texas, en los Estados Unidos, Monseñor Peter Baldaquino, obispo de Las Cruces de Estados Unidos, y Monseñor Anthony Celino, obispo auxiliar de El Paso. Los obispos del departamento de Choco, el más pobre de Colombia, hicieron un llamado para socorrer a las decenas de miles de familias afectadas por las inundaciones del fin de semana, las que se suman al paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional. A la medida decretada por el Ejército de Liberación se le añadieron las consecuencias de 72 horas ininterrumpidas de lluvias que han causado el desborde de los ríos Baudó, Atrato y San Juan, así como inundaciones en el litoral pacífico del departamento. En información procedente de Nicaragua, le informo que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo anunció el 20 de noviembre una reforma de la Constitución de Nicaragua que le daría a Murillo el cargo de copresidenta, haría a ambos coordinadores de los tres poderes del Estado y establecería la bandera sandinista rojinegra como un símbolo patrio, entre muchas otras medidas, algo que ha recibido el rechazo de figuras e instituciones nicaragüenses e internacionales. La democracia enfrenta su mayor amenaza. El hashtag SOS Nicaragua señaló al respecto también en la red social X la Alianza Universitaria Nicaragüense, que se define como jóvenes organizados trabajando en la construcción de una nueva Nicaragua. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana llamó a los candidatos que participarán en las elecciones del 9 de febrero de 2025 a presentar programas que sean viables para el país, así como dejar de lado los ataques porque ningún adversario político debe ser considerado enemigo. Con ocasión de la 156 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, los obispos emitieron un comunicado para abordar la actual situación sociopolítica del país, que aún padece por la acción del narcotráfico y que se prepara para elegir en pocos meses al nuevo presidente y miembros del Parlamento. En noticias de los Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos del país emitió una declaración que insta al gobierno estadounidense a reformar el sistema de inmigración con un trato justo y humano a los inmigrantes. Juntos debemos hablar en nombre de las masas apiñadas que anhelan respirar libremente y pedirle a nuestro gobierno que brinde un trato justo y humano a nuestros queridos hermanos y hermanas inmigrantes, se lee en la declaración firmada por el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, el arzobispo Timothy Broglio, de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos. La dictadura venezolana liberó al menos a 131 personas que fueron detenidas durante las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según aseguró Tarek William Saab, fiscal general del régimen. La información fue confirmada por la Organización de Derechos Humanos Foro Penal a través de su cuenta de X. En octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana exigió a Nicolás Maduro la liberación de miles de detenidos, entre los cuales se encuentran menores de edad, después de las protestas masivas y espontáneas que siguieran al anuncio del ente electoral venezolano que otorgó a Maduro una amplia victoria en las urnas. En más de Estados Unidos, le informo que la celebración de la misa tradicional en latín en la Catedral de la Diócesis de Tyler, en Texas, cesará a partir del 1 de diciembre, según una orden aprobada por la Santa Sede que se produce casi un año después de que el Papa Francisco destituyera a Monseñor Joseph Strickland, uno de sus críticos más abiertos, como obispo de la diócesis. El obispo de Austin, Monseñor Joe Vázquez,
quien ha servido como administrador apostólico de la diócesis de Tyler en el este de Texas desde la dramática destitución de Monseñor Strickland, anunció la medida en una carta a los feligreses de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Tyler, que ha ofrecido una misa dominical a las 2 de la tarde en latín. La cuenta de Instagram de la Conferencia Episcopal Venezolana fue hackeada, según confirmó su oficina de prensa. Los responsables exigieron dinero al episcopado para devolver el perfil. La advertencia que podemos compartir a toda la feligresía es la de tener muchísimo cuidado con cualquier estafa bajo el nombre de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Estamos trabajando para recuperar la cuenta y fortalecer las medidas de seguridad y verificación necesarias para que esto no vuelva a suceder, dijo la oficina de prensa en un comunicado enviado a la agencia Así Prensa. En más información, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede aprobó una serie de adaptaciones litúrgicas para las comunidades indígenas del estado de Chiapas. Según el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, esta decisión transforma ciertas expresiones indígenas en liturgia de la Iglesia, eliminando la percepción de que eran simples usos y costumbres que se veían con desconfianza. El dicasterio concedió el recognitio del pasado 8 de noviembre, avalando las adaptaciones al ordinario de la misa en lengua español para las etnias Tzeltal, Tzotzil, Chohol, Tojolabal y Zoque. Es decir que la misa en Tzeltal, Tzotzil, Chohol, Tojolabal y Zoque, sí, pero la misa en latín, no. O sea, ¿cómo? Le acabo de dar la noticia, ¿no? Que en los Estados Unidos, en la diócesis de Tyler, en Texas, a partir del 1 de diciembre, no se podrá celebrar la misa en latín. O sea, por un lado, esa no. Pero en las otras, sí. O sea, ¿cómo? Solo falta la sanción del presidente Gustavo Petro para que el proyecto que prohíbe el matrimonio infantil sea ley en Colombia, luego de haber sido aprobado por el Senado de la República. El proyecto de ley conocido como Son niñas, no esposas, afecta los artículos 116, 117 y 140 del Código Civil. Estos prohibían el matrimonio y uniones tempranas con menores de 14 años, pero los permitía entre los 14 y 18 años, cuando había consentimiento de los padres. En ese sentido, con la aprobación del Congreso, ahora el Código Civil deberá señalar que tendrán capacidad para contraer matrimonio solo los mayores de 18 años. Y hasta aquí las noticias de lo que ha ocurrido en México y en América. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Ahora escuchemos el editorial. Hoy tiene como título Cristo Rey, que es su festividad es este domingo 24. En el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, ocasión en la que se definió la divinidad de Cristo contra las herejías de Arrio. Cristo es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. 1600 años después, en 1925, Pío XI proclamó que el mejor modo de que la sociedad civil obtenga justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia, es que los hombres reconozcan pública y privadamente la realeza de Cristo. Porque para instruir al pueblo en las cosas de la fe, escribió en la encíclica Quas Primas del 11 de diciembre de 1925, mucha más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que sean, del eclesiástico magisterio, e instruyen a todos los fieles cada año y perpetuamente. Penetran no solo en la mente, sino también en el corazón, en el hombre entero. La fecha original de la festividad era el último domingo de octubre, el domingo que inmediatamente antecede a la festividad de Todos los Santos.
Pero con el Concilio Vaticano II, en 1969 se trasladó al último domingo del año litúrgico para subrayar que Jesucristo, el Rey, es la meta de nuestra peregrinación terrenal. Es pues en el último domingo del año litúrgico cuando celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Como el año litúrgico representa el camino de nuestra vida, esta solemnidad nos enseña que nos dirigimos hacia el encuentro con Jesús, el esposo que vendrá como Rey y Señor de la vida y de la historia en su segunda venida. En la primera vino en la humildad de un niño acostado en un pesebre. En la segunda regresará en la gloria al final de la historia. Esta es la venida que celebramos litúrgicamente en la solemnidad de Cristo Rey. Pero hay también una venida intermedia, la que vivimos cada día, en la que Jesús